En esta ocasión nos acompaña el congresista por Puno, Alberto Quintanilla. Él es uno de los congresistas más votados en la última elección del 2011, ocupa una curul en este parlamento y nos va a dar sus impresiones sobre la situación nacional, la economía, la descentralización, la minería informal y algunas apreciaciones también sobre las fuerzas políticas que hoy integran el Parlamento Nacional. Bueno, bienvenido Alberto a Otra Mirada. Y la primera pregunta es, estamos ya en una época de vacas flacas, el boom de la minería acabó, sigue habiendo producción, pero el boom de los precios acabó, ya no estamos en bonanza, y el discurso del señor Zavala, del primer ministro, dijo, reconociendo el legado de los anteriores gobiernos en una lógica conciliatoria, sí aseguró que ya no se puede seguir el piloto automático. Entonces, ¿cómo ves la estrategia del gobierno en estas épocas de vacas flacas? Y en todo caso, ¿qué se debería hacer? Bueno, gracias por la invitación. Creo yo, digamos, cuando se refiere el ministro Zavala de que ya no estamos en piloto automático, es que señala que la política económica no puede continuar como estaba. Pero nosotros creemos que el piloto automático para nosotros es que han apostado básicamente la actividad minera como la actividad económica principal por el recaudo del Estado, sus ingresos. Si es que realmente tuvieran una política de no estar en piloto automático, deberían trazarse una serie de medidas para impulsar los otros sectores, ¿no? El comercio, la industria y sobre todo, digamos, la agricultura y la ganadería, cosas que están bastante descuidadas en el país. Y yo veo que las medidas que está planteando este gobierno son más de lo mismo y creo yo que está apostando sobre todo, digamos, a buscar medidas de ventaja a la inversión privada, a las empresas. Por ejemplo, mantiene la política de reducción del impuesto a la renta de 30 a 28 y la promesa de que continúe a 26, la reducción de los impuestos, darle facilidades. Lo de SUNAT amigable es darle más facilidades a las empresas, descuidando, en mi opinión, el otro lado de las políticas económicas, que es cómo tú desarrollas el mercado interno, incrementas la capacidad de consumo de la población. Bueno, no es darle, digamos, que consuma sin producir, sino darle más empleo para que produzca, ¿no? ¿Cómo haces que la inversión vaya a las regiones, al interior del país, para que ahí se desarrollen mercados internos que tengan la capacidad de consumir? Bueno, yo veo una situación que si bien anuncia el reconocimiento de que hay una política de piloto automático que no va más, las medidas no van a resolver ese problema. Es decir, a pesar de que se habla de un cambio, en la práctica no estamos viendo la continuidad del mismo MEF, o digamos de la tecnocracia que está ahí hace muchos años. Yo creo que una continuidad de las políticas económicas y de la tecnocracia. Son muy buenos profesionales, tienen buena trayectoria, pero en mi opinión, si tú hablas del gabinete, al gabinete le falta un poco más conocer el país, más conocer la realidad, más identificación con los sectores de abajo. Ahora, la propuesta del señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, en campaña fue, vamos a crear el Ministerio de las Regiones. Tú vienes de una región muy importante del sur del país, que es Puno. ¿Cómo sienten esta propuesta del Ministerio de las Regiones? ¿Serviría, no serviría? Y hay quienes dicen, no necesitamos que nos dé un ministerio, necesitamos que el MEF nos deje libres. ¿Cómo ves eso? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, digamos, que lo que necesita el país y las regiones y los municipios es que los dejen actuar, ¿no? Ciertamente, digamos, el argumento es que los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto, no tienen capacidad de ejecución, tienen muchos errores. Pero eso no se resuelve centralizando, porque la recentralización del manejo de la economía mantiene los mismos vicios y mantiene las mismas ineficiencias en la ejecución, etcétera. En torno al problema de que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales son corruptos, tienen muchas expresiones de ello, pero yo no creo que la solución sea recentralizar, porque lo que se estaría recentralizando también es la corrupción, ¿no? Yo creo, digamos, que ahí no hay una suerte. Tiene que haber una decisión, por ejemplo, sería audaz decir,
el gobierno nacional va a manejar de la inversión pública el 33%, la tercera parte, los gobiernos regionales el otro tercio y el otro tercio los municipios, no como en la actualidad la inversión pública la maneja el gobierno nacional en un 75%, 13% de los gobiernos regionales y 11 y pico a 12 los gobiernos municipales. O sea, hay una centralización real mucho más que hace algunos años. Estamos en un mes de presentación del presupuesto público. En este mes se va a presentar el presupuesto público al Congreso por parte del Ejecutivo. De hecho, ya se están haciendo las primeras sesiones en la Comisión de Presupuesto. Y lo que hemos tenido del 2007 en adelante es una recentralización del presupuesto, como mencionaba. Más o menos, efectivamente, todo el gasto público, no solamente la inversión pública, sino todo el gasto es 70% para el gobierno central y 17, 13 o 16, 14 gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Cree que se va a mantener esta tendencia? Yo creo que se está manteniendo la misma lógica, ¿no? Y ciertamente, digamos, ahí, aparte de la política de recentralización desde ahí, yo creo que es una suerte de no reconocer la necesidad de transferir recursos para que sean administrados por los gobiernos regionales y los municipales, pero también una suerte de desconfianza en que lo van a administrar mal. Y también hay una suerte y una aparente justificación de que los gobiernos regionales van a administrarlo mal y en forma irregular, corrupta. Pero yo no creo, digamos, que esas dos cuestiones justifiquen, y además el gobierno central tiene los mismos vicios y los mismos errores, ¿no? Bueno, en esta también, digamos, medidas para salir de la crisis, el tema de la minería es, digamos, central, porque hasta el momento la minería representa más del 50% de las exportaciones peruanas, pero siempre se habla de la gran minería, ¿no? Como que la gran minería es lo que existe en ese sector, y no, hay muchos mineros. En una entrevista que diste hace poco, señalabas que de 120.000 mineros, 60.000 están formalizados, el resto no, aproximadamente. Entonces, primero se confunde mucho, ¿no? Minería ilegal, minería informal, son dos cosas distintas. Y además, cuando se piensa en la reactivación económica, se piensa en la gran minería. Respecto de la minería, y en Puno además, que está Rinconada y otros sectores, ¿cómo ve la problemática de la minería en general? Bueno, yo creo, digamos, que la minería ilegal es aquella que explota en lugares que está prohibido, y es básicamente la minería que está en Madre de Dios y en las zonas de selva, ¿no? Donde hay, digamos, reservas naturales o sea, áreas de protección en las cuales el Estado ha determinado que no se explote, porque se contamina, se destruye el medio ambiente. La minería informal está más ubicada, digamos, en áreas de la sierra como Puno, y está vinculada a la debilidad de la presencia del Estado. O sea, en La Rinconada, que es una población, un pueblo, una ciudad que está con 30.000 a 40.000 habitantes a 5.000 metros de altura, en el distrito de Ananea, ahí no hay Estado. O sea, quien visita La Rinconada va a ver cómo que el municipio no recoge la basura porque no tiene ninguna capacidad de hacerlo. Entonces la basura se bota en la calle, la gente transita sobre la basura, y se tiene la suerte que estamos a 5.000 metros de altura, donde ciertamente hay frío, entonces no hay mucha los efectos de la descomposición de los residuos orgánicos que se botan ahí. La posta médica es una posta que no tiene capacidad de atender a la población, es más una oficina de registro de accidentes y de muertos. Lo mismo es las oficinas de la Policía Nacional. Las escuelas prácticamente son bastante escasas, débiles. Entonces yo creo, digamos, que eso está vinculado a la no presencia del Estado. Y la no presencia del Estado en lugares como La Rinconada, en el caso de Madre de Dios, Delta 1, Guaypetú, etcétera, es simplemente porque el Estado no tiene una presencia, no tiene presencia, pero no tiene presencia porque no sabe qué hacer ahí. Entonces, por ejemplo, eso se refleja en los decretos que exigían la formalización de los mineros informales. Y los mineros informales, en mi opinión, no se formalizan porque el Estado no les brinda ningún servicio, y hay una lógica, digamos, de que si yo para qué me voy a formalizar si es que no me van a dar nada.
Y en segundo lugar, hay cuellos de botella que impiden la formalización. Nunca se ha hablado, digamos, en los intentos de formalización, por ejemplo, del régimen de denuncios. En el régimen de denuncios, la entidad, la empresa o la persona que es el denuncio minero adquiere el derecho de titularidad del mismo, pero no está obligado a la explotación. Entonces lo arrienda, subarrienda, hay una cadena 5, 6, 7, y que en mi opinión debería, si es que se quiere avanzar a la formalización, eliminar eso. Y la forma de eliminar es una suerte como los títulos profesionales. Los títulos es una licencia para ejercer una profesión que no puede ser transferida a otra persona, son personalísimos. Y tiene que haber, digamos, una suerte también que quien haga el denuncio minero tiene la obligación de explotarlos y no tenga la posibilidad de transferirlos, ¿no? O sea, o lo puede hacer por una sola vez, o sea, renunciando al denuncio, pero no mantener esta cadena. Pero estamos hablando de cientos de miles de empleos, no en la minería informal, digamos. O Hay sea, cientos de miles de empleos, efectivamente. pero al mismo tiempo también estamos hablando de impactos ambientales y, digamos, una de las banderas de Frente Amplio es un poco levantar la bandera. Entonces, ¿cómo conciliar la bandera ecológica, ¿no? ¿Cómo conciliar estos cientos de miles de empleos que la gente necesita trabajar respecto del cuidado ambiental? Mira, voy a tocar otro tema paralelo a este también y después vuelvo a este tema. La minería informal, como la ilegal, está aparejada de violencia y está aparejada también de actividades contaminantes, que también las tiene la minería incluso formal, pero vayamos. Si tú quieres disminuir la violencia, un problema básico es que el Estado crea un mecanismo de compra de los metales preciosos, y en particular el oro. Como no hay banco minero, que lo haga el Banco de la Nación, y de tal manera que el Banco de la Nación acumula y luego transporta. Pero actualmente, digamos, como no hay una banca o una entidad del Estado que lo compre, porque Servicios Mineros, que es la entidad que está encargada, no tiene ninguna capacidad, es una empresa totalmente pequeñísima en relación a la magnitud de la actividad minera, entonces es trasladada, digamos, en forma individual, entonces hay mucho asalto, robo. Entonces, para eliminar la violencia o disminuir la violencia, es que el Banco de la Nación lo compre. Y en el caso de la contaminación de la minería, la pregunta es, ¿hay otros métodos alternativos que contaminan menos o en la pretensión de que no contaminen? Y la respuesta es sí. Pero resulta que los mineros no implementan estos métodos por el riesgo. Y además por, aparte del riesgo, digamos, el desconocimiento, etcétera. Lo que debía hacer el Estado ahí, el Estado poner plantas de tratamiento, por ejemplo, en el caso del oro, que no usen mercurio, que no usen arsénico, que utilicen, digamos, la electrolisis y otros métodos que hay alternativos y que los pongan en funcionamiento. Creo que, digamos, mientras no se haga eso, no va a avanzar este problema de la disminución de la contaminación. Nosotros sí queremos y estamos en contra de una minería que contamine, o sea, pero sí creemos que hay métodos alternativos porque tampoco podemos dejar de la actividad minera por ese tema, ¿no? Bien, bueno, para finalizar hemos hablado de reactivación, descentralización y minería, no solamente la gran minería, ¿no? Sino la que también da empleo a muchas personas, a cientos de miles. Son ustedes 20 congresistas en el Frente Amplio, en un congreso cundido de fujimorismo, 73 congresistas. Entonces, ¿cómo ver al interior del Congreso esta dinámica? ¿Cómo enfrentarse al fujimorismo? Está también el APRA, que le hace el amén al fujimorismo o el juego al fujimorismo. Está el PPK, el Peruanos por el Cambio, que es el partido de gobierno. No tiene una organización política sólida, pero tiene que transar con el fujimorismo. Entonces, ¿cómo es este ajedrez, cómo se presenta, ¿no? Bueno, yo creo que hubiésemos querido nosotros que no hubiera esa correlación, hubiésemos querido tener mucha mayor presencia, que no tenga el fujimorismo la mayoría. Pero yo sí lo veo como una gran oportunidad para poder construir un Estado más democrático. La democracia republicana se basa en el equilibrio de poderes, no tiene que haber, para hacer un buen gobierno, necesariamente que quien tenga el poder ejecutivo tenga que tener el control del poder legislativo, ¿no? Que en las prácticas anteriores, desde Fujimori, después Toledo y el mismo APRA, siempre se buscó
alianzas para que le den mayoría. Yo creo que hay que ir al diálogo y este mes se ha demostrado que los fujimoristas incluso tienen un límite, no pueden impedir o no pueden boicotear el funcionamiento del Poder Ejecutivo porque crearían una crisis en la cual ellos serían también perdedores y es más, podrían ser los principales perdedores. Entonces yo creo que hay que ir al juego democrático, o sea, ciertamente hasta la fecha hay una posición de acopamiento por parte del fujimorismo, pero también yo creo que ellos tienen la necesidad política de desprenderse de esas prácticas, ¿no? Aunque hay que aprender de la historia, ¿no? Cada vez que en el Perú ha habido un gobierno con una mayoría abrumadora no de su fuerza política en el Parlamento, se ha generado una desestabilización grande, como el autogolpe de Fujimori, el golpe de Estado de Velasco a Belaúnde, y también el golpe de Odría a Bustamante y Rivero. Todas estas situaciones donde el gobernante estaba sin mayoría en el Parlamento. Efectivamente, las 3 o 4 experiencias que tú has citado son antecedentes en los cuales quien no tiene control el Ejecutivo, cuando no tiene control del Legislativo y hay una suerte de intento de boicot o de entrabamiento, ha terminado en golpe de Estado. Yo recuerdo bien en 1991, previo al golpe del 5 de abril de 1992, Roberto Ramírez de Villar advertía eso, ¿no? Y nos decía hay que tener cuidado porque esto camina a golpe, acaba en golpe. Y ciertamente, si tú analizas la experiencia de ese entonces, como el mes que tenemos hasta la fecha, no hay una suerte de que el Parlamento, en la cual PPK, Peruano por el Cambio, no tiene mayoría, esté siendo obstruido, ¿no? No hay esa dinámica. Y yo creo, digamos, que ahí ciertamente el fujimorismo tampoco va a estar interesado en llevar las cosas a profundidad. Bueno, veremos cómo va estos años. Te agradecemos, Alberto, por estos comentarios sobre la coyuntura política y los invitamos a que puedan, las invitamos a que vean la página web de Otra Mirada que aparece aquí en pantalla, donde encontrarán esta y otras entrevistas más. Muchas gracias.